Pero Pablo, tu primera impresión de todo esto, digamos, vamos a ir conversando por supuesto, pero en principio lo primero que se te viene a la cabeza, que sentís. Los conceptos del doctor Lanuse son clarísimos y yo no agregaría nada desde ese punto de vista. Sí, desde otro punto de vista, que es una preocupación profunda en mí, que es qué pasa con la moral y la ética y los ejemplos de moral y de ética que le estamos dejando a nuestra gente. La sensación que tenemos en nuestra tierra y en este momento tiene mucho que ver con los hechos groseros que vemos, pero también tiene mucho que ver con todo aquello que nosotros, los que queremos dejarle a nuestros hijos o a nuestros nietos o sobrinos, un país medianamente normal, porque ya no encuentro otra palabra que podría decir hoy. Estamos en un momento donde los lenguajes no coinciden. La realidad argentina no coincide con este gobierno, o la realidad de este gobierno no coincide con nosotros. Y hay algo que es obvio que vamos a tener que solucionar. Yo no veo un muy buen fin de seguir así. Claro. ¿Le preocupa la posibilidad de que haya situaciones de violencia, Pedro Pablo? Mucha, porque en principio todos aquellos que hemos amado siempre la tranquilidad, el reposo, yo soy un hombre de reposo y de tranquilidad. Se nota. Siempre hemos estado en absoluto desacuerdo, aún cuando era joven. La revolución nuestra en la juventud no era con armas. Claro. Pese a este rescate de la década del 60, del 70 que hizo también el gobierno, Claro. que es un rescate para ponernos a nosotros en un presente que no es el nuestro. Pero además ese presente que no es el nuestro está ocultando todas estas realidades que el doctor decía. Y esta es la preocupación. No hay ejemplos morales, no hay ejemplos éticos, pero además hay ejemplos concretos que son harto peligrosos porque pueden despertar la violencia. Yo tuve el placer de que Pedro Pablo García Caffi viniera a este programa porque me llamó la atención una nota, una carta al país que él escribió en el diario Clarín, realmente con un contenido muy crítico del gobierno de los Fernández y además escrito por supuesto de primera, con un nivel intelectual importante y algunas cosas que ha escrito en esa carta que ahora le quiero preguntar y que van en línea con lo que está diciendo el doctor Pablo Lanuse, ¿no es cierto? Dice, a Alberto lo define como un presidente inepto y de incoherencia verborrágica, y de Cristina habla de una actitud vengativa, ególatra y narcisista. Con esto bastante, pero después dice ministros ignorantes, torpes, incompetentes y mentirosos. Lo he tomado de la carta, Pedro Pablo. ¿Cómo fue que se te ocurrió escribirla? ¿Por qué? Y obviamente sostenés estos conceptos. Hace tiempo que me encuentro en el país como encerrado en mi propio país. Encerrado porque me da la sensación que no puedo salir, no puedo irme a otro lugar. Y acá adentro me encuentro con esta estructura gubernamental que, tal cual a las palabras que decía el doctor Lanuse, nos han llenado de un discurso o de llamémosle discurso, que no tiene nada que ver con la realidad que estamos viviendo. Y entonces a partir de ahí empecé a prestar más atención, porque no le dedico tanto tiempo a determinados programas políticos, me interesan más, pero en realidad estoy como alejado, escribiendo y haciendo otras cosas. Llegó el momento en que me dije, yo no puedo quedarme callado porque ya empiezo a sentirme cómplice, y cómplice del delito, ya no es cómplice de un gobierno que no me gusta o que no me interesa, es cómplice del delito. Y ahí empiezo a ver razones. Vos tenés un programa que se llama Le doy mi palabra, Sí. como Palabra de Leuco. Porque la palabra es la persona, para mí siempre fue, la palabra es la persona. Y veo en el presidente especialmente que le ha dado un estatus de felpudo a la palabra.
porque lo que dice hoy es desmentida de lo que dijo ayer y vuelve a desmentirse al día siguiente. Y lo dice de una manera que yo en última instancia no puedo sentirlo de otra manera más que se están burlando. Yo siento que se están burlando de mí. Entonces empecé a ver realmente qué es lo que yo sentía que sucedía y por eso escribí esa carta. Impresionante, porque la has titulado, Pedro Pablo, no deseo ser cómplice de estos personeros de la farsa, ¿no? Hay ahí una cosa de desilusión, de traición, que vos sentís algunos valores, ya no digo políticos, culturales, éticos, sociales, ¿no? Para mí el problema central es cultural, que a través de la educación llevan a plantearnos. Es decir, uno vive siempre pensando que con los hechos culturales uno puede superar la fugacidad de los hechos materiales para de alguna manera elevarse a otros niveles, a niveles de valores permanentes. Y yo me encuentro que no puedo prender la radio si quiero pensar así, porque lo que se transmite de cada una de las acciones gubernamentales están absolutamente alejados de la realidad moral de nuestra gente. Y la sociedad está sufriendo ese problema. Hay un malestar generalizado, que es el que a mí me preocupa, porque es cuando ese malestar aparece, cuando no encontramos la manera de salir. Claro. Y en este momento la dificultad que yo veo es, ¿cómo salimos de esto? Yo sigo creyendo que esto no termina bien, porque no pueden gobernar dos personas donde ninguna de las dos gobierna. Y además, no puede el presidente de los argentinos, con el que uno tendría que al menos sentir el respeto que merece un presidente, no puede el presidente ser el jefe de gabinete de la vicepresidenta. Y esto es lo que a mí me resulta algo que de alguna manera va a tener que solucionarse, no sé cómo.